Bienvenidos todos, Angelita. Hola, adelante, mi hermanita, pásense, vénganse. Muy buenas noches, mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches. Alice, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, qué bueno que ya se están conectando. Juanita, un abrazo, bendiciones. Araceli, muy buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga grandemente. Ya están llegando los hermanos aquí también para escuchar la clase presencial. Ya está Angelita, ya están todos los hermanos que vienen llegando. ¿Sí? Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, ahí hay Biblias, quien guste. Ahí hay Biblias para compartir. Muy buenas noches. Es el tiempo de iniciar nuestra clase. Vamos a continuar con el libro de Primera de Tesalonicenses y vamos a empezar nuestra clase. Linda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pati, maestra Pati Zambrano, allá en Valle de Bravo. Muy buenas noches. Bienvenidos también. ¿Cómo están? Dios los bendiga grandemente. Espero no haberme saltado ningún nombre. Bueno, les enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde la Ciudad de México, ¿verdad? Y estamos por iniciar nuestra clase a continuación del estudio de Primera de Tesalonicenses. Amén. Hermanos, quien tenga mucho calor y quiera un vasito con agua de Jamaica, ahí hay, se pueden servir con mucha confianza. Y si quieren, también pueden abrir esa puerta que está ahí, mi hermano. Sí, quieren abrir esa puerta para que circule el aire, porque sí se siente un poquito bochornoso, ¿verdad? Sí. Nada más avísales, Chema, para que se pueda abrir completo. Pero ¿sabes qué? Hazme un favor, avísale a Marco que mueva el auto, porque él debe tener las llaves de todos los autos para que se pueda abrir la puerta y circule el aire, porque aquí está muy emocionante la cosa. Bueno, muy buenas noches a todos. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Geno, qué gusto verte, mi hermanita Marieta. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar orando y dándole gracias a Dios por lo que Él tiene para nosotros esta noche. Amén. Cecia, ¿cómo estás, mi hermanita? Un abrazo también para ustedes. Mi hermano, ¿cómo estás? Mi hermano Francisco Javier, muy buenas noches, bienvenidos todos. Empecemos orando. Muy buenas noches. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por la palabra que tienes para nosotros, para que por medio de ella nosotros crezcamos, Señor, en el conocimiento de tu palabra, bendito Dios, para que podamos comprobar, Señor, en esta tierra y eternamente tu buena voluntad sobre nosotros, que es agradable y perfecta. Nosotros disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, inclinamos nuestro oído a tus razones, Señor. Te amamos y te bendecimos y te damos a ti siempre toda la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muy bien, vamos a continuar entonces. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 5:19 dice así: no apaguéis al Espíritu Santo. Esta parte ya la desarrollamos, ya la estuvimos estudiando. Y luego dice en el versículo 20: no menospreciéis las profecías. Este es un tema largo, pero que es necesario discernirlo para que podamos, en el contexto de la palabra de Dios, poder comprender a lo que se refiere. Amén. Dios advierte a sus hijos contra los falsos profetas. ¿Hay profetas falsos? Sí, hay profetas falsos que se introducen encubiertamente aún en las iglesias cristianas para desviar y para adulterar la palabra de Dios con la finalidad de desviar a la iglesia de la palabra de Dios. Bien, vamos a ver lo que dice la Escritura relacionado con esos falsos profetas, ¿sí? Dios, que todo lo sabe y para Él nada es oculto, Él nos alerta contra todo esto. En el libro del profeta Jeremías, vamos hacia allá, libro del profeta Jeremías, capítulo 23, profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 14. Jeremías 23, 14, dice así: y en los profetas de Jerusalén he visto, dice, torpezas, dice la Escritura. Yo estoy leyendo mi Biblia, te animo también que leas tu Biblia y que constaten lo que dice la palabra de Dios.
Y en los profetas de Jerusalén, dice Dios, he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Es decir, todo esto le es a Dios abominación, ¿sí? No todo aquel que se dice profeta y lleva un mensaje supuestamente de parte de Dios, todo lo debemos de tomar como si así fuera. Tenemos todo que examinarlo, ¿sí? Para eso, gracias a Dios que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra que está en las Escrituras. Todo lo que no se alinee con la palabra de Dios es falso, ¿sí? Y hay que desecharlo. Por eso Dios nos alerta contra los falsos profetas. Versículo 16. Estamos en Jeremías 23, 14. Sí, ya leímos 14, ¿no? Sí. Bueno, leámoslo nuevamente, si alguien se quedó en una línea, dice. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Hay muchos profetas que se levantan con palabras lisonjeras para endulzar el oído de los oyentes, ¿sí? Para decirles, no, Dios lo dice así, pero no lo decía en serio. Dios es bueno y no va a haber ninguna consecuencia a tu maldad, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Versículo 15 dice Dios, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Los verdaderos profetas de Dios en el Antiguo Testamento muchas veces eran apedreados porque decían la verdad de parte de Dios y no era lo que el pueblo de Israel quería escuchar. Muchas veces pastores, maestros que están dando la palabra de Dios son menospreciados, subestimados, juzgados por hablar la palabra de Dios, porque muchos quieren escuchar que les endulcen el oído con palabras lisonjeras, dice la Escritura también. En el versículo 16, ¿ya lo leímos? ¿No? Ya. 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Ya cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Es decir, están en contra de la palabra de Dios. Versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Aquellos que buscan la palabra de Dios y escuchan la palabra de Dios van a saber que esos falsos profetas hablan mentira, hablan cosas vanas que no convienen, ¿sí? Vamos a leer del 21 al 24 también. Dice así el 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hola Lulú, Marinita, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Sí? Entonces, todo aquel que habla de parte de Dios tiene que decir lo que dice la palabra de Dios, aunque algunos se incomoden. Aunque algunos se incomoden, siempre hay que decir la verdad, porque es hablar lo que la palabra de Dios dice. Amén. Fíjense lo que dice en el versículo 31.
Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. ¿Sí? Versículo 34, y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Es decir, aquel que hable algo de su corazón y diga que Dios así lo dijo, Dios está en contra de ese profeta. ¿Sí? Porque Dios no dice todas las cosas que alguien dice. Gracias a Dios que hoy tenemos la palabra profética más segura, que es las Escrituras. Amén. Versículo 38, mas si dijereis, estamos en el versículo 38, mas si dijereis profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijiste esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová, por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Versículo 40, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Cuidado con los falsos profetas o aquellos que dicen así dijo Dios cuando Dios no les dijo eso, porque hacen errar, desvían el camino del Señor cuando los hermanos van creciendo bien y de repente traen una palabra que creyeron que Dios les dijo y que se contrapone con la palabra de Dios diciendo así ha dicho el Señor. Y Dios aquí dice lo que va a pasar con ellos. Hay un castigo para aquellos que hablan de parte de Dios sin que Dios les haya dado el mensaje. Amén. Entonces, no todo aquel que dice, si a la iglesia llega uno diciendo que es profeta, dices, bueno, a ver, ¿qué habla el profeta? ¿Sí? Porque vamos a ver que sí, también Dios está diciendo que no menospreciemos las profecías. No las vamos a descartar, pero tenemos que juzgarlas a través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque la palabra de Dios no se contradice. Por un lado nos está diciendo que no menospreciemos las profecías y no nos está diciendo todo esto para que desechemos todas las profecías, sino para que podamos discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Amén? Bien, vamos a 1 de Timoteo capítulo 3, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Versículo 15 dice, en lo que llega les voy a platicar algo. Una vez llegó una jovencita y nos dijo, hay un joven en la iglesia que quiere que me case con él. ¿Sí? ¿Y tú qué piensas? Pues yo no me quiero casar con él. ¿Y por qué él quiere que te cases con él? Porque dice que Dios le dijo que yo voy a ser su esposa. ¿Y tú qué piensas? Pues yo digo que no. Y le digo, dile que te cite una escritura. Porque está hablando de su propio corazón y no lo que dice la palabra de Dios. Porque lo que dice la palabra de Dios como profecía, ya primero Dios te lo reveló a ti. Y simplemente es una confirmación. ¿Sí? O alguien, me acuerdo que llegó con el pastor y le dijo, pastor, Dios me dijo que me prestara 25,000 pesos. ¿Te dijo eso el Señor? Y entonces el pastor dijo, pues espérate que me lo diga a mí porque a mí no me ha dicho nada. ¿Sí? Entonces, no todo aquel que dice que Dios le dijo, efectivamente viene de parte de Dios. Tenemos que tener cuidado. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice así, para que si tardo sepáis cómo debéis conducirte en la casa de Dios. Aquí le está hablando Pablo a Timoteo y le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Es una columna y un baluarte de la verdad. ¿Qué se tiene que decir en la iglesia?
la verdad. La verdad, gracias a Dios que tenemos la palabra profética más segura. Amén. Vamos por favor a Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Gracias a Dios que tenemos la palabra profética más segura. Y a través de las escrituras tenemos que discernir todos los mensajes. Dice así, Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿Sí? Por favor, búsquenlo en las escrituras, no se preocupen, tenemos tiempo. Además se oye tan bonito como dan vueltas las hojas. Dice así, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén. Amén. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Antes nosotros estábamos, y dígame si no es cierto, estábamos en completa oscuridad y la palabra de Dios nos ha alumbrado. Amén. Y dice aquí nuevamente, vamos a volverlo a leer. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, ¿sí? Es tu Biblia, ¿sí? A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. La palabra de Dios alumbra nuestra vida. Amén. Y va a esclarecer en nuestros corazones. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, con mayúsculas se refiere a la Biblia, ninguna escritura de la profecía es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, no es para unos cuantos, para unos iluminados, para los pastores, para los maestros, es para todo aquel que tiene hambre de la palabra de Dios, puede entender la palabra de Dios. ¿Amén? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice aquí, hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, lo que significa que toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Quién la escribió? Fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién la escribió? Los santos hombres de Dios. ¿Por qué sabemos que la escritura es correcta? Porque ninguna escritura de la Biblia se contradice entre sí. ¿Sí? Podemos no entender un versículo, pero se explica dentro de la misma Biblia. No podemos sacar un versículo y hacer una doctrina de un versículo aislado. Tenemos que ver todas las escrituras que tienen que ver con determinado tema. Y una vez que tenemos todas esas escrituras, ahora sí podemos entender el mensaje completo. ¿Sí? Pero no podemos sacar una escritura y hacer de esa escritura aislada una doctrina. Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, es todo. Son 66 libros. ¿Sí? Entonces, finalmente, gracias a Dios que tenemos la palabra profética más segura. Cualquier profecía que te digan, ¿sí? Tiene que estar respaldada con la palabra de Dios. Si llega un profeta súper iluminado, quién sabe de dónde, con un ministerio de miles y miles y miles, bueno, qué bueno todo eso. Pero si te da una profecía, una palabra de parte de Dios, que no se relaciona
o que se contradice con la palabra profética más segura, ¿qué hacemos con ese mensaje? Lo hacemos a un lado. Todo se tiene que calificar conforme a la palabra de Dios. Pero es que le acaban de dar de parte de Dios un gran mensaje. Si no está en la escritura, chao, bye. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Se han levantado muchos falsos profetas y tratan, movidos por el adversario, de desviar a la iglesia de Cristo. Gracias a Dios que tenemos la escritura, que tenemos la palabra por escrito. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y fíjense lo que dice Pablo en relación de esto. Vamos a Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Primera de Corintios 4, versículo 6. Y sin embargo Dios dice que no menospreciemos las profecías, ¿sí? Y tenemos una palabra profética más segura que está en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6 dice así. Amén. Salud. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. ¿Por amor de quién? De la iglesia. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más. ¿Qué dice? Que dice, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué dice Pablo? Nos vamos a concentrar con lo que está escrito. ¿Sí? ¿Por qué? Como le dijo también Pablo a Timoteo, ten cuidado de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás tú y los que te oyen. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Estamos hablando de las profecías de alguien que venga y nos dé una profecía. Pero si tenemos la palabra profética más segura, todo lo vamos a discernir, ¿sí? Conforme a la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios tenemos la palabra profética más segura. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Dice el Señor Jesús, que es Dios. Juan 8, 31. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Qué tal, mi hermano Manolo? Muy buenas noches. Bendiciones. Dice así, Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Necesitamos permanecer en la palabra de ¿quién? De Cristo Jesús. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y al ser verdaderamente los discípulos del Señor Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Dónde está la verdad? En las Escrituras. ¿Quién tiene la verdad? El Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar acerca del don de profecía, ¿sí? No hace al creyente un profeta. Vamos a pensar. Vamos a Primera de Corintios, capítulo. Alabado sea el Señor. Capítulo 12. Estamos hablando acerca de las profecías, que no menospreciemos las profecías. Ese es el tema de hoy, ¿sí? Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Amén. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Amén. Dice así, dice Dios, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales,
los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Sí? Dice así: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Ahora bien, versículo 4: hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Diversidad de dones. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. ¿La qué? Manifestación. Versículo 8: porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría. Por ejemplo, los que estamos reunidos aquí, el Espíritu Santo puede decir palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de sanidades, de milagros, y el Espíritu Santo va a repartir en nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, la manifestación de sus dones como Él quiere. Amén. Sí, amén. Por eso es importante que el cuerpo de Cristo esté unido, porque los dones del Espíritu Santo son del Espíritu Santo, no son nuestros, son del Espíritu Santo. Por ejemplo, en este lugar podemos ver las lámparas y tenemos la luz eléctrica, ¿sí? Está la manifestación de la luz, pero la luz no la tenemos como tal en nosotros. Se está manifestando la luz en las lámparas, ¿sí? Pero la luz, ¿de quién es? Es de la Comisión Federal de Electricidad, ¿o no? Nos envía la corriente y está la manifestación, pero no es nuestra, ¿sí? Ahora, los dones del Espíritu Santo, ¿de quién son? Del Espíritu Santo. No nos los va a dar, son de Él. Solo nos va a dar la manifestación. Todo el tiempo, no. La va a dar en el momento que Él quiere, con un propósito específico para el bien del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A veces algunos se han confundido diciendo: yo tengo el don de sanidad. Ay, pues no creo que lo tengas, porque la Escritura dice que son del Espíritu Santo. Él puede manifestar ese don de sanidad a través de tu vida en un momento dado, pero no vas a ir sanando a toda la gente, porque el don es tuyo, es del Espíritu Santo, ¿sí? Todos los dones son del Espíritu Santo. Aquí lo dicen, vean, versículo 7: pero a cada uno le es dado la manifestación, ¿ya lo vieron? Del Espíritu Santo, ¿para qué? Para provecho, no para que nos sintamos los super ungidos, sino para el bien de la iglesia, porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu Santo, escrito con mayúscula, a otro fe, por el mismo Espíritu Santo, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu Santo. ¿Pero qué es lo que está dando? La manifestación, no el don. ¿El don de quién es? Del Espíritu Santo. ¿Sí queda claro? A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. ¿Esta clase de qué se trata? Del don de profecía. No menospreciemos las profecías. Entonces la profecía es uno de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? El hecho de que el Espíritu Santo le llegue a dar a alguno la manifestación de una profecía para el provecho de la iglesia, eso no hace a ese hermano el profeta de la iglesia, ¿sí? El don es del Espíritu Santo y en un momento dado se lo dio a un hermano, pero también se lo puede dar a otro, ¿sí? Sí, amén.
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Esto significa que en el mundo espiritual el Espíritu Santo puede dar el discernimiento, es decir, que en el mundo espiritual un hermano pueda ver en el espíritu qué espíritu se está moviendo en determinada situación. ¿Sí? Por ejemplo, si entra alguien y un hermano dice, ese hermano o ese que viene llegando viene endemoniado. ¿Y cómo sabes? ¿Dónde viste a los demonios allá adentro? Bueno, es que percibo que Dios me lo está dando, pero que Dios lo compruebe, ¿no? Siempre con el temor y temblor de decir, a lo mejor me equivoqué, ¿verdad? Hay que siempre con temor y temblor pensar que puede ser que sí, puede ser que no, pero si se manifiesta el demonio, quiere decir que sí le alertó Dios a un hermano lo que se estaba moviendo en esa persona que no era de Dios, sino que eran demonios dentro de una persona. ¿Sí? ¿Lo podemos ver? Discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas es como cuando en Pentecostés, ¿se acuerdan? En Pentecostés llegó el Espíritu Santo y los hermanos que estaban ahí reunidos empezaron a hablar en diversos géneros de lenguas, es decir, estaban hablando idiomas desconocidos para ellos, pero en los cuales glorificaban a Dios. Y los que se acercaron a ver qué había sucedido, escuchaban en sus lenguas natales que glorificaban a Dios. Y estos 120 que estaban ahí reunidos, galileos que eran pescadores, gente sencilla, estaban glorificando a Dios en lenguas desconocidas para ellos, pero conocidas para otras personas. Eso se le llama diversos géneros de lengua. Es un don del Espíritu Santo en un momento específico. ¿Sí? Se manifestó en Pentecostés en un momento específico sobre todos los que estaban ahí reunidos, pero no significa que hablaban japonés todo el tiempo o chino o no sé qué. Fue para un momento específico, ¿sí? Dice también aquí ya otro, interpretación de lenguas. ¿Qué significa? Que Dios puede dar la interpretación de una lengua angélica, de interpretación de lenguas, a alguien para que dé el significado, no la traducción, el significado de un mensaje. Alguien se pone a hablar en lenguas, entonces alguien puede levantar la mano y dice, vamos a pedir la interpretación. Y se pone a orar. Y entonces dice, yo percibo que Dios dice así, esto y esto y esto de algo que el hermano está orando en lenguas y que nadie entiende. Y de verdad que ha sido grandioso. ¿Sí? Hace un ejemplo, hace muchos años, 25 años tal vez, mi esposo y yo estábamos apenas, 26, 27, por ahí, dos hermanitas españolas allá en Valle de Bravo. Una tomó a mi esposo como su discípulo y otra me tomó a mí, unas hermanitas hermosas allá de Valle de Bravo, ¿no? Y entonces una era la maestra de mi esposo y otra era mi maestra. Entonces oraron por nosotros para que recibiéramos el bautizo del Espíritu Santo. Y entonces pues ya recibimos el bautizo del Espíritu Santo, empezamos a hablar en otras lenguas y una de ellas me dijo, sigue hablando en lenguas, vamos a pedir la interpretación. Suena bien, ¿no? Y entonces yo no estaba tratando de ver si es cierto, pero íbamos dando el paso de fe creyendo. Y entonces yo me puse a orar en lenguas, empezaba a tartamudear ahí hablando en lenguas, pero en mi corazón estaba yo diciendo, Señor, te pido que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, como diciendo, checa, revisa, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y yo seguía orando en lenguas, nunca lo dije en español, ni en inglés, ni en chino, ni en nada. Simplemente seguía orando en lenguas. Entonces ella decía, sigue orando. Y entonces después me dijo, y así dijo, así dice el Señor, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Me puse a llorar y dije, es verdad, esto es verdad. Esto es verdad. Aquí en el grupo de jóvenes,
los chicos estaban recibiendo el bautizo del Espíritu Santo. Luego dijimos, vamos a pedir la interpretación. Y entonces ellos abrieron sus ojos y dijeron, bueno. Entonces pusieron a en lenguas y Dios nos dio una palabra para uno de ellos. Y le dijo a uno de los jóvenes, así dice el Señor, muy pronto los verás, ellos van a ser salvos. Y él estaba orando, después nos lo dijo, estaba orando para que sus abuelos fueran salvos. Entonces fue una respuesta relacionada con la oración de este jovencito. Sí, y a la semana los abuelos estaban recibiendo al Señor Jesucristo. Se cumplió. Ahora, ¿esto es verdad? Sí, es verdad. Y por otro lado, puede haber una equivocación. Podemos percibir algo que viene de Dios y a lo mejor no viene de Dios. Puede ser una buena intención. Bueno, todo hay que discernirlo a través de la palabra. ¿Sí? Todo hay que discernirlo a través de la palabra. Amén. Pero de qué es verdad, es verdad. Amén. Bien, ahora vamos a ver, vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Acabamos de ver los dones del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cómo la profecía también es un ministerio del Señor Jesucristo para la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 10. Amén. Dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De quién creen que está hablando? Del Señor Jesús. Versículo 11. Y él mismo, es decir, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Aquí está el ministerio de profecía, ¿sí? A otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Es decir, hablando de los profetas, Dios constituyó ese ministerio, ¿sí? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Amén. Hasta que todos, sin que se quede uno fuera, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo es un niño fluctuante? Un día cree, otro día no cree, ¿sí? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad. ¿Dónde está la verdad? En las Escrituras. Siguiendo la verdad en amor, no a bibliazos, ¿sí? Crezcamos en todo, en todas las áreas de nuestra vida, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, bien concertada y unida entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro de la iglesia tiene una actividad en ella, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el ministerio de profecía del Señor Jesucristo para el cuerpo de Cristo. Entonces ya vimos, los dones son del Espíritu Santo, los ministerios son de Cristo. ¿Sí? Sí, amén. Amén. Hablando de la profecía. Entonces, la palabra de profecía, ¿sí? Toda la palabra de profecía tiene que edificar, exhortar y consolar.
Eso me parece que está en Primera de Corintios. Amén. Ya les digo. Aquí está, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3, 14:3. Dice así. Sigue hablando de los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, 13 y 14 habla de esto. Primera de Corintios 14, versículo 3. Hola Bertita del Ángel, Marieta, ¿cómo estás? María Antonieta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Primera de Corintios 14, 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Amén. La profecía habla a los hombres para edificar el cuerpo de Cristo, para exhortarlo y para consolarlo. Amén. Gloria a mi Señor Jesucristo. Bien. Bien, vamos por favor a Primera de Corintios 14:29, aquí mismo en el 14:29. Dice así, 14:29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Al profeta, no, al mensaje. Los mensajes tienen que ser juzgados a través de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios puede dar un mensaje, pero resulta que quien lo va a dar es imperfecto. Entonces le puede aderezar de su carne, y le puede poner sal y pimienta de su carne, y puede distorsionar el mensaje de Dios. ¿Sí? Puede que el mensaje sea correcto, pero el mensajero no es perfecto. Entonces tenemos que juzgar. Aquí mismo dice, versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Dice así, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Sí? Exhortados. Versículo 32. Y los espíritus, con minúscula, el espíritu humano de los profetas están sujetos a los profetas. Eso significa que no es nada que tenga que ver con espiritismo, que se le salió el espíritu y entró quién sabe quién. No. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. El profeta tiene control de su propio espíritu. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que examinar? Juzgar el mensaje, no al profeta. Porque, por un lado, dice Dios, no murmuren unos contra otros. Pero lo que sí nos dice Dios es que juzguemos la profecía. ¿Cómo la vamos a juzgar? Conociendo lo verdadero, vamos a saber cuando algo es falso. Si conozco lo verdadero, luego me voy a dar cuenta cuando algo es falso. ¿Amén? ¿Sí? Si no conozco lo verdadero, ¿cómo voy a saber lo que es falso? Un ejemplo que nos dieron cuando estábamos estudiando en el instituto, dice que el servicio del FBI, ¿sí?, según quien nos enseñó, tiene como tarea verificar que todos los billetes sean verdaderos. Y si alguna parte de un billete es falso, se considera todo el billete falso. ¿Sí? Es decir, ahora vamos a transportarlo para acá. Si tienes un billete de 500 y en una esquinita, pues como que es falso, bueno, se lo recibo por 480. ¿Lo harías?
Pues no, o porque o todo es verdadero o todo es falso. Entonces, si un mensaje viene falso, ¿qué hacemos? Lo desechamos todo. ¿Sí? Pero sin embargo, hay una escritura que dice, toma lo bueno y desecha lo malo. De ese mensaje que trajo el profeta, ¿sí? Si hay algo que me está hablando Dios, y no se contradice con la palabra, lo tomó como bueno. Pero si se contradice, lo desechó. ¿Sí? Muchas veces Dios permite que llegue un falso profeta para probar a la iglesia. Porque los niños en Cristo todos nos comíamos. Llegó un invitado y dijo que bla, 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 y ahí estamos comiéndonos todo el mensaje. Pero el que ya ha crecido, dice, no, eso no viene de Dios. Eso que está diciendo, no. Nos quedamos callados, se va el invitado, se platica con el pastor que no sentimos paz en el mensaje, y el pastor nos va a decir, bueno, es que sí estuvo mal, debió de haber dicho eso, no esto, pero ustedes ya han crecido, gloria a Dios, pasamos la prueba. Amén. ¿Sí? Porque luego llegan invitados con mensajes extraños y bueno, tomemos la mejor parte. Son pruebas que Dios a veces permite para probar a la iglesia. Amén. Amén. Bendito sea Dios, ¿verdad? Bien. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan. Creo que Dios está siendo muy claro con nosotros, ¿verdad? Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amén. Dice Dios aquí, amados, yo les espero con mucho gusto. Mi hermano Ricardo Palma, muy buenas noches, bienvenido. Bendito sea Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice así, amados, no creáis a todo espíritu. Dices, pero ¿cuándo hablamos con los espíritus? Porque todos nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Somos seres, ¿sí o sí? Sí. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Y entonces dice la Escritura, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, este es humano, ¿sí? Cuando veas en la palabra de Dios, la palabra espíritu, con minúscula, es el espíritu humano. Y cuando es con mayúscula, es el Espíritu Santo de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Amén. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces tenemos que juzgar las profecías, dice la palabra de Dios, que no las debemos de desechar, pero tenemos que ser sabios y prudentes. Ahora bien, nuevamente aquí 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. Hola Katy, un abracito. Lulucita hermosa, muy buenas noches. Dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Ya discernimos cómo, aprendimos cómo no apagar al Espíritu Santo, ¿sí? No menospreciéis las profecías. No las vamos a desechar, pero sabemos cómo medirlas, ¿sí? Y luego dice en el 21, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
Y todo vuestro ser, aquí está, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros estamos conformados de espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta escritura la vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a ver cómo se contamina el espíritu, cómo se contamina el alma y cómo se contamina el cuerpo, conforme a las escrituras. Y de eso tenemos que cuidarnos, ¿sí? Aquí lo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No medio nos santifique, sino que nos purifique, nos limpie por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Muy bien. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Esta es una palabra que Dios nos está revelando, que no vamos a desechar las profecías, pero las vamos a juzgar. Y aún así, gloria a Dios, que tenemos la palabra profética. Y Pablo dijo, yo me he concretado a no enseñar nada que no esté escrito, porque eso es lo más seguro. Pero también nos dice que no despreciemos las profecías, pero las podemos juzgar, no al profeta, el mensaje. Amén. ¿Sí? Bueno, Padre, te damos gracias, bendito Dios, por la palabra que nos das. Estamos aquí reunidos, bendito Dios, para escucharte, para aprender, para disfrutar de tu presencia, Señor, de tu palabra. Estamos muy agradecidos, bendito Dios, por todo lo que nos enseñas y nos revelas, lo cual, Señor, es tu mensaje, Señor, que viene del mismo trono de la gracia para edificar el cuerpo de Cristo, Señor, que somos todos nosotros aquí en la tierra. Te alabamos, te bendecimos, Padre Celestial, y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tuya es. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bendiciones, amados hermanos, Dios los siga bendiciendo. 10 minutitos y empezamos con la siguiente clase, ¿sí? Muy, muy buenas noches a todos. Si quieren, despídanse. Adiós. Adiós. Despídanse del club.